La medicina oficial reconoce cada vez más que los pensamientos y las emociones ejercen un influjo nada despreciable sobre la salud. Sin embargo, no siempre ha sido así. De hecho, durante siglos se ha afanado en probar que las enfermedades se deben a agentes patógenos exteriores o a desórdenes orgánicos provocados por desarreglos fisiológicos internos. Así pues, desde que ésta existe como institución científica, ha consagrado todos sus esfuerzos a demostrar que el propio cuerpo o los microorganismos son los responsables de los males que el hombre puede sufrir. Partiendo de este principio, los sabios han adquirido la costumbre de considerar que todo estado patológico está necesariamente relacionado con alguna causa biológica que no puede ser neutralizada más que mediante las sustancias a las cuales ha dado el nombre de medicamentos. No está en nuestro ánimo aportar un juicio de valor sobre la eficacia de la alopatía que, dicho sea de paso, es una forma de medicina que no se remonta más allá del siglo XIX, pero nos parece importante insistir sobre el hecho de que toda terapéutica que tenga únicamente por objeto neutralizar la causa fisiológica de una enfermedad no puede ser capaz ni eficaz a largo plazo. Cuando llegue el momento, te demostraremos que primero y ante todo es a nivel del cuerpo psíquico donde debemos actuar para obtener la curación de la mayor parte de los desórdenes menores y mayores que pueda sufrir el cuerpo físico. En nuestros días, la mayoría de los médicos, de los cirujanos y en forma general, de todos aquellos que se consagran a aliviar los sufrimientos de otros, reconocen que la actitud mental y emocional de un paciente es determinante en la evolución de su enfermedad, por grave que ésta sea. Es por ello por lo que conceden una importancia cada vez mayor a las condiciones psicológicas que rodean a los enfermos que cuidan. De forma más o menos consciente, la mayoría de las personas admiten esta evidencia. Así pues, no es raro oír decir que si tal o cual persona se ha curado, ha sido porque tenía la moral alta, o por el contrario, que si tal o cual individuo sucumbió a alguna enfermedad es porque tenía la moral baja. Por lo tanto, el problema no es verdaderamente poner en evidencia la influencia que nuestros pensamientos y emociones ejercen sobre nuestro estado de salud, sino el comprender por qué esta influencia existe y cómo funciona. Para responder a esta doble pregunta, debemos empezar deteniéndonos en la estructura nerviosa del ser humano. Los dos sistemas nerviosos del hombre. La mayoría de las obras consagradas al sistema nervioso del hombre hacen mención al sistema nervioso cerebroespinal, que en conjunto se compone del cerebro, de la médula espinal y de los nervios raquídeos. Nuestro propósito, dentro del marco de esta serie de videos, no es el de entregarnos a un estudio profundo del sistema nervioso cerebroespinal, ya que tal estudio no sería de utilidad alguna por el momento. En cambio, lo que sí debes saber es que la estructura nerviosa del ser humano está lejos de limitarse a este sistema nervioso, ya que poseemos un segundo sistema cuya importancia minimiza con demasiada frecuencia la medicina clásica. Nos referimos al sistema nervioso autónomo, a veces denominado por los científicos sistema nervioso simpático o sistema nervioso neurovegetativo. Sin entrar en explicaciones que reservamos para más adelante, podemos decir que el sistema nervioso cerebroespinal es el responsable de nuestros actos voluntarios. En cuanto al sistema nervioso autónomo, dirige todas las funciones involuntarias y actúa en estrecha colaboración con los centros psíquicos de nuestro ser. Por otra parte, es quien suministra a nuestro sistema nervioso cerebroespinal la energía necesaria para sus actividades. Por lo tanto, vemos que su papel es fundamental, ya que sin él, en nuestro cuerpo no tendría lugar acción alguna, voluntaria o involuntaria. Lo que más nos interesa en nuestros estudios actuales es saber que nuestro sistema nervioso autónomo es extremadamente sensible a la naturaleza de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Cuando sentimos ansiedad, estamos angustiados o concentrados en pensamientos negativos, en pensamientos de odio o de celos. Al ser estos los más destructivos, perturbamos inconscientemente el conjunto de este sistema y reducimos la frecuencia vibratoria de la energía nerviosa que se distribuye por todos nuestros plexos,
y en cada uno de nuestros órganos. Esta perturbación tiene dos consecuencias fundamentales sobre nuestro organismo. En primer lugar, provoca una pérdida local o general de vitalidad. En segundo lugar, produce un aumento o una disminución de ciertas secreciones que, en condiciones normales, contribuyen a nuestro equilibrio físico y psíquico. Tomemos un ejemplo específico para ilustrar esto. La adrenalina, de la cual seguramente has oído hablar, es una hormona que segrega en las glándulas suprarrenales. Habitualmente, su secreción interviene en casos de infección o cuando efectuamos una actividad física que existe cierto esfuerzo de nuestra parte. En este caso, esta hormona provoca una aceleración de nuestro ritmo cardíaco y un estímulo de nuestra actividad muscular, en ese momento indispensable. Cuando nos encolerizamos, nuestro estado mental y emocional afecta a nuestro sistema nervioso autónomo, que por una reacción de defensa incita a nuestras glándulas suprarrenales a verter en el torrente sanguíneo una cantidad importante de adrenalina. A esto sigue un aumento de nuestra tensión arterial que, en este caso preciso, es perjudicial para nuestro organismo. Por otra parte, nuestra tensión nerviosa y muscular se intensifica y se manifiesta mediante gestos y palabras violentas, lo que naturalmente no tiene en absoluto nada que ver con un comportamiento positivo. Al pasar la cólera, nuestro organismo deberá neutralizar el exceso de adrenalina, lo que le obliga a un aumento de trabajo inútil y, en consecuencia, a una pérdida de la energía que hubiera podido evitarse o utilizarse con fines constructivos. La influencia mental y emocional. Lo que acabamos de explicar, a propósito de la adrenalina, se aplica a todas las secreciones hormonales del cuerpo, a las hormonas somatótropas, a la tiroxina o a la insulina o a la bilis, segregadas respectivamente por la glándula pituitaria, la tiroides, el páncreas o el hígado. Todas estas secreciones se encuentran bajo el control del sistema nervioso autónomo y, en consecuencia, están sometidas al influjo de nuestro estado mental y emocional del momento. Si este estado es negativo, se produce, según las glándulas y centros en cuestión, un aumento o una disminución de su actividad hormonal. Por este motivo, los médicos hablan en ocasiones de hipersecreción, o por el contrario, de hiposecreción, siendo el ejemplo más conocido el del hipertiroidismo o el del hipotiroidismo. A partir del momento en que la secreción hormonal es excesiva o insuficiente, creará un desequilibrio en el cuerpo y favorece a la aparición de diversos problemas. Naturalmente, no todos los desarreglos hormonales son una consecuencia sistemática de pensamientos o emociones negativas. En ciertos casos, puede tratarse de problemas relacionados con la genética o con la herencia. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos de ellos tienen su origen en la psicología de los individuos en cuestión. Dicho de otro modo, en el hecho de que su estado mental y emocional es demasiado sensible a ciertas influencias. Aparte de los desarreglos hormonales que se pueden producir, los pensamientos y las emociones negativas tienen una influencia nefasta sobre funciones tales como la respiración o la digestión, que ya han sido objeto de un video anterior. A título de ejemplo, tú sabes bien que podemos experimentar grandes dificultades para respirar a consecuencia de un shock psicológico importante o de una emoción fuerte. En este caso, los intercambios gaseosos se interrumpen bruscamente en los pulmones, lo cual perturba durante varios segundos el equilibrio de nuestra fuerza vital. Igualmente, cuando comemos en un ambiente desfavorable o estamos preocupados por angustias o pensamientos negativos, no solamente se ven afectadas las diversas fases de la digestión, sino que la cualidad vibratoria de los alimentos que absorbemos se ve considerablemente alterada. Esto es lo que explica, entre otras cosas, que los desarreglos digestivos y las úlceras del estómago se presentan en la mayoría de los casos en individuos ansiosos, angustiados o pesimistas por naturaleza. Además, son estos mismos individuos los que, estadísticamente hablando, poseen una capacidad pulmonar más reducida. Según los científicos, esto se debe al hecho de que su ritmo respiratorio sufre las consecuencias del estado de estrés en el que se encuentran frecuentemente. En efecto,
consideran que existe cierta relación entre la forma en que una persona respira y el comportamiento general que tienen en su existencia. La expresión popular, vivir la vida a todo pulmón, constituye quizá una expresión gráfica de esta teoría. Esperamos que estas explicaciones te permitan comprender la importancia que debes conceder a la naturaleza de tus pensamientos y emociones, ya que unas y otras se encuentran íntimamente ligadas. Cada vez que nos dejamos llevar hacia un estado mental o emocional negativo, afectamos nuestro sistema nervioso autónomo y perjudicamos su funcionamiento integral. A partir de aquel momento, es el conjunto de nuestro organismo el que sufre los efectos, ya que repetimos, en este sistema nervioso es donde se dirigen nuestras funciones involuntarias y el que proporciona a nuestro sistema nervioso cerebroespinal la energía necesaria para el cumplimiento de cualquier acción voluntaria. Aplicación práctica. El lenguaje popular expresa bien la mala influencia que los pensamientos y emociones negativos ejercen sobre nuestro cuerpo. Así, expresiones como quemarse la sangre, hervir la sangre, hacer mucha bilis, tener los nervios de punta, sentir revuelto el estómago, etc., traducen de una forma muy gráfica las consecuencias perniciosas de la ansiedad, de las preocupaciones, de la angustia, del estrés o de forma general del comportamiento pesimista. Por lo tanto, es importante que hagas todo lo que esté en tus manos para mantenerte en un estado mental y emocional tan positivo y optimista como te sea posible. Con este fin, te proponemos que lleves a cabo el experimento siguiente. Cada vez que te sientas invadido por el nerviosismo, la cólera, los malos pensamientos, los sentimientos discordantes, las ideas sombrías, etc., colócate delante de una ventana abierta o sal del lugar e inspira profundamente por la nariz. Una vez hecho esto, expira lentamente por la boca y al hacerlo, imagina que aquello que era negativo en ti queda expulsado de tu ser por medio de la respiración, purificándote totalmente con el contacto cósmico. Tan pronto como lo hagas, búscate una ocupación que te obligue a concentrarte en pensamientos y emociones positivas. Puede ser que leas una obra mística, escucha alguna música inspiradora, ve alguna película humanista o ve a pasear por algún lugar agradable. Si efectúas este experimento cada vez que caigas en un estado mental o emocional negativo, construirás una costumbre que ejercerá un dominio cada vez mayor sobre tus pensamientos y emociones. Tal dominio contribuirá enormemente a tu bienestar físico y psíquico, ya que éste te mantendrá en perfecta armonía con la conciencia cósmica y dará a tu fuerza vital una actividad regulada en el conjunto de tu cuerpo.